Buenas noches, distinguido licenciado Magíster Gustavo Gabriel Godoy Osorio, respetables licenciadas maestrandas, invitados especiales, muy buenas noches. A continuación tendremos la presentación del seminario La prevención del lavado de dinero ante el COVID-19. Daremos inicio con palabras de bienvenida a cargo del licenciado Magíster Gustavo Gabriel Godoy Osorio. En sus estudios académicos como contador público de auditor con la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, magíster en contabilidad y auditoría y enfoque en riesgos de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, magíster gerencia en sistemas de información por la Universidad Rafael Andívar. Actualmente cursa un doctorado de investigación en finanzas y economía para la Universidad Francisco Marroquín. Su trayectoria, con más de 10 años de experiencia en el sector financiero dentro de las áreas de contabilidad, auditoría financiera, auditoría de sistemas NIF y vicepresidencia de auditoría. Docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Rafael Andívar y Mariano Gálvez de Guatemala. Actualmente trabaja para la Superintendencia de Bancos de Guatemala, miembro activo del programa de educación financiera de la Superintendencia de Bancos. Damos espacio a su participación. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este webinar. Gracias por la presentación. Quiero manifestar mis palabras para poder aperturar este webinar y comentarles la satisfacción de mi persona y de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala para poder llevar a cabo este tipo de proyectos, donde sin duda como guatemaltecos nos vemos en la necesidad de poder conocer estos temas tan relevantes que nos afectan en el día a día. Considerar los aspectos que nos implican en nuestras actividades como profesionales, pues nos lleva a cabo conocer las implicaciones a las cuales podemos estar expuestos en temas de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas. Sin duda, creo que las licenciadas maestrandas han preparado esta disertación en poder conocer cuál es la prevención del lavado de dinero, donde desde ya les agradezco su fina atención para poner la atención que corresponde para comprender estos temas que son de suma importancia. No me queda más que dar la apertura de este webinar y escuchar esta disertación tan exquisita que tenemos a bien escuchar el día de hoy. Gracias. A continuación, iniciamos nuestra presentación a cargo de la licenciada Brandy Arele Pérez Hernández, licenciada en Contador Público de Auditor, egresado de la con estudios académicos en maestría de estándares internacionales de contabilidad y auditoría, con especialidad en No, pero es el de José. Buenas noches a todos, muchas gracias por estar acá. Les voy a hablar un poquito sobre la historia del lavado de dinero. Se remonta a la Edad Media, cuando la usura fue declarada delito. Mercaderes y prestamistas burlaban las leyes y la encubrían mediante ingeniosos mecanismos.
Fue en ese momento cuando los piratas se transformaron en pioneros en la práctica de lavado de oro, obteniendo en los ataques a las naves comerciales europeas que surcaban el Atlántico. Esto fue más o menos en el siglo XVI al XVIII. A la piratería clásica se le añadieron las prácticas de los bucaneros ayudados encubiertos por determinados gobiernos europeos. El caso más famoso es el del pirata inglés Francis Drake en 1612, Inglaterra ofreció a los piratas que abandonaran su profesión. Les ofrecieron un perdón incondicional y el derecho a conservar el fruto de sus felonías. Una gran parte de las riquezas acumuladas por los corsarios y piratas fueron resguardados por los herederos de la tradición templar y por los banqueros de la época. Así surgieron los refugios financieros, hoy conocidos como paraísos fiscales. En la década de 1920 a 1930 en los Estados Unidos también se dio un auge sobre el lavado de dinero cuando delincuentes como Al Capone compraban lavanderías y negocios similares que funcionaran con dinero en efectivo en dominaciones pequeñas para mezclar las ganancias de esas actividades legítimas con sus ganancias ilegales de la prostitución y la venta de licores pirateados. Entonces, ¿qué es el lavado de dinero? Pues es el proceso por medio del cual una persona individual o jurídica busca darle apariencia de legalidad a los recursos que provienen de actividades ilícitas. En otras palabras, el lavado de dinero se llama así porque describe perfectamente lo que ocurre. El dinero sucio o ilegal se somete a un ciclo de transacciones, conocido como lavado, para que se quede limpio o legal. Según Gafi, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, los patrones de lavado de dinero se repiten varias veces en los esquemas analizados, en los cuales se exponen las etapas a seguir por los criminales financieros de mayor experiencia. Los lavadores de dinero profesionales siguen un guión de 3 etapas en su proceso ilícito, enmarcados por los momentos claves que define el blanqueo de dinero. Las etapas que nos menciona Gafi es la colocación, la estratificación y la integración. Hablaremos un poquito de cada una de ellas. La colocación es la disposición física del dinero en efectivo proveniente de actividades delictivas. Durante esta etapa inicial, el lavador de dinero introduce sus fondos ilegales en el sistema financiero y otros negocios, tanto nacionales como internacionales. Esta etapa busca introducir el dinero ilícito al sistema financiero, como por ejemplo, traslado de dinero en efectivo, préstamos de dinero en efectivo, casas de cambio, contrabando y cambio de divisas. La estratificación. Esta etapa supone la conversión de los fondos procedentes de actividades ilícitas a otra forma y crear esquemas complejos de transacciones financieras para disimular el rastro documentado, la fuente y la propiedad de los fondos. Después de haber introducido el dinero en la economía formal, los delincuentes movilizan los recursos a través de diferentes operaciones con el fin de complicar el rastro documentado de los activos. Cambian la ubicación del dinero, modifican su origen, transforman su naturaleza y la colocan en otro destino, como por ejemplo, la falsificación de facturas, sociedades de papel, empresas fachadas y paraísos fiscales. La última etapa, que es la integración, esta etapa conlleva la colocación de los fondos lavados de vuelta en la economía para crear una percepción de legitimidad. Introducir y ocultar el destino de activos ilegítimos no es suficiente para el criminal. Es necesario reincorporarlos al recurso o al sistema financiero, como por ejemplo, inversión en bolsa de valores, inversión en inmuebles, proyectos comerciales, financiamiento al terrorismo. Las modalidades de lavado de dinero. Aquí podemos ver muy bien las 3 etapas de las cuales yo le hablé. Los movimientos físicos de dinero es la colocación, la primera etapa que utiliza. A través del sistema bancario, la estratificación y por último, la integración para poder ellos comprar bienes y servicios de los sistemas de comercio nacionales e internacionales. Muchas gracias.
Buenas noches. Gracias por continuar con nosotros en este seminario virtual acerca del tema del delito de lavado de dinero. Actualmente se lavan alrededor del mundo 600 millones de dólares provenientes del lavado de dinero, provenientes de negocios ilícitos. El lavado de dinero ha aumentado durante la pandemia. Según el reporte de la Superintendencia de Bancos, en el año 2020 se lavaron más de 424,000 millones de quetzales contra 2,538 millones de quetzales que se lavaron en el año 2019. Esto da un aumento de más de 1,500 millones de quetzales provocados por el lavado de dinero proveniente de negocios ilícitos. Sabemos que estos negocios ilícitos son raíz y consecuencia de delitos que han traído sufrimiento humano. Durante la pandemia se dio un fenómeno en donde las amenazas recurrentes que originan el lavado de dinero se vieron potencializadas. Estas amenazas recurrentes potencializadas son el robo, la trata de personas, el tráfico ilícito de armas, el narcotráfico. Lamentablemente, el crimen organizado ha encontrado durante la pandemia tierra fértil para hacer circular dinero ilícito, debido a las necesidades, a la enfermedad, a las personas que se han quedado sin trabajo, a las personas que necesitan apoyo. El narcotráfico ha proliferado. Adicional a eso, y un dato muy importante, es que durante la pandemia, según la Organización Mundial de la Salud, en su informe de julio del año 2021, indica que uno de los efectos más importantes durante la pandemia ha sido el aumento del consumo de drogas y que alrededor del mundo 275 millones de personas utilizaron drogas durante el último año y más de 36 millones sufrieron trastornos por consumo de drogas. Esto va de la mano del aumento del narcotráfico, el tráfico ilícito de armas, la trata de personas, el robo, que es una gama de delitos que causan daño moral y físico a la sociedad. Otra amenaza importante es el incremento del uso de servicios de dineros no declarados, como por ejemplo casas de empeño, los prestamistas, así como medios de financiamiento informales. Por lo tanto, pudieron ser más susceptibles a ser utilizadas en actividades ilegales. La falta de empleo formal e informal, producto de la inactividad económica generada por la crisis sanitaria, ha aumentado. El reclutamiento de personas por parte de organizaciones criminales, quienes las utilizan en actividades de blanqueo de capitales, ha proliferado. También la reducción del personal en las entidades de control también puede ser un detonante para evitar las investigaciones de estas actividades. Otro factor que jugó en contra es el aumento de la migración. Sabemos que miles de personas abandonaron sus hogares durante la pandemia y siguen aún abandonando sus hogares, buscando un mejor futuro para su familia, lo que las dejó expuestas a ser víctimas del narcotráfico, de la trata de personas, de la estafa y por lo tanto ser utilizadas como instrumentos para el lavado de dinero. Otra situación, una amenaza que también se vio potencializada durante la pandemia y que todavía estamos en esa crisis es la corrupción. Sabemos que la flexibilidad de los controles debe traer como consecuencia la rendición de cuentas, pero la falta de la rendición de cuentas o la transparencia trae una percepción de corrupción. La corrupción también va de la mano de la extorsión, de la estafa, de la defraudación tributaria. La mayoría de los gobiernos han aprobado planes de ayuda financiera, tanto para las empresas como para el ciudadano común, por lo que se prevén posibles fraudes y estafas asociadas.
Posiblemente habrá un repunte en delitos relacionados como la corrupción. Por ejemplo, los procedimientos de adquisición de bienes son más flexibles y esto supone un mayor riesgo a la corrupción. También el mal uso y abuso de las organizaciones sin fines de lucro y el aumento de la actividad de estas organizaciones también puede ser un detonante. Los desafíos de la operatividad del sector privado y el cese o disminución temporal de funciones que involucran la actividad presencial puede dificultar el mantenimiento óptimo de las funciones y de los controles. La defraudación tributaria se vio en aumento debido a la gran cantidad de negocios que surgieron durante la pandemia. Se dio un aumento en la economía informal y un retroceso en los controles presenciales. Ahora veamos algunos de los riesgos emergentes. Y podemos decir que son riesgos emergentes no porque sean nuevos, sino porque estos mismos riesgos fueron utilizados para poder ser indicios de lavado de dinero. Todas estas situaciones fueron aprovechadas por personas que incurrían en este delito. Por ejemplo, el aumento de operaciones financieras remotas. Sabemos que durante el confinamiento nos fue imposible movilizarnos y hacer transacciones de manera presencial. La compra de productos y servicios por medios electrónicos o en línea, la adulteración de medicamentos e implementos médicos, el tráfico ilícito de mercancías, el robo de identidad y las inversiones fraudulentas. Todas estas situaciones, como parte del análisis realizado por Gafilat, que es el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica, se han previsto ciertos fenómenos que podrían ser riesgos derivados de la pandemia. Ha habido un aumento sustancial de las operaciones financieras remotas o no presenciales y la compra de servicios y productos por medios electrónicos, lo cual podría ser aprovechado por los delincuentes para realizar fraudes y delitos cibernéticos, así como el robo de datos para accesos ilícitos en las cuentas de bancos. La reducción en el volumen de los reportes de operaciones sospechosas recibidas en el atraso de la obtención de información adicional también ha sido un factor de riesgo. El aumento de fraudes financieros y estafas, el tráfico de medicamentos falsificados y la oferta de inversiones fraudulentas aprovechando la incertidumbre económica y los medios causados por la pandemia, el tráfico ilícito de mercaderías, la adulteración de los medicamentos, implementos médicos, así como la venta de estos insumos sin estándares de calidad. Todo esto da una alta demanda y una poca disponibilidad, lo que conlleva también a ser aprovechado para el delito. Una situación que es realmente alarmante es el aumento del reclutamiento, derivado de las necesidades económicas de la población y la falta de empleo formal e informal, producto de la inactividad económica generada por la crisis sanitaria. Las organizaciones criminales podrían estar aumentando el reclutamiento de personas para que les apoyen en la ejecución de sus actividades criminales, lo que genera recursos susceptibles a ser lavados. Por lo tanto, es importante crear conciencia social y alertar a todas las personas para que no sean víctimas de caer en estos delitos. Muchas gracias. Continuando, nuestra siguiente expositora, licenciada Leila Dayan Pérez Juárez, contador público y auditor egresada de la Universidad Mariano Gálvez, con estudios en maestría en estándares internacionales de contabilidad y auditoría con especialidad en cumplimiento fiscal y empresarial de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, con más de 6 años de experiencia en el área contable y fiscal. El tema a exponer es medidas de mitigación ante el riesgo de lavado de dinero. Buenas noches. Para continuar con la exposición, hablaremos de las medidas de mitigación. Una medida de mitigación tiene como propósito la reducción de una vulnerabilidad.
Los estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación son creadas como medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación, así como otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional. Dentro de las medidas preventivas que se encuentran en estos estándares mejores conocidos como las 40 recomendaciones del Gafi, encontramos: número 1, la debida diligencia del cliente y mantenimiento de registros. Esta debida diligencia del cliente se enfoca en la alerta ante la creación de cuentas bancarias. Se enfatiza que no se deben crear cuentas bancarias anónimas o cuentas bancarias con nombres ficticios. Y para ello se debe cumplir con identificar al cliente y verificar la identidad de este utilizando los documentos, datos o información confiable de fuentes independientes. También debemos de identificar al beneficiario final y tomar las medidas razonables para verificar la identidad del beneficiario final, de tal manera que la institución financiera esté convencida de que conoce quién es el beneficiario final. También debemos de realizar una debida diligencia continua de la relación comercial y examinar las transacciones llevadas a cabo a lo largo de esta relación. Esto para asegurar que las transacciones que se realicen sean consistentes con el conocimiento que tiene la institución bancaria sobre el cliente, sobre su actividad comercial y el perfil de riesgo que maneja. En el caso cuando sea necesario, también debemos conocer la procedencia de la fuente de los fondos. En el mantenimiento de los registros, se establece el tiempo en el que una entidad financiera debe conservar la documentación, pues esta puede ofrecerse como evidencia en el procesamiento de alguna actividad criminal. 2, las medidas adicionales para clientes y actividades específicas nos menciona como clientes específicos a las personas expuestas políticamente y a las bancas de corresponsal. En estos casos se debe de obtener la aprobación de la gerencia para poder establecer relaciones comerciales y pues también se debe de haber realizado la debida diligencia del cliente. Cuando hablamos de los servicios especiales, tenemos los servicios de transferencia de dinero o valores, las nuevas tecnologías y las transferencias electrónicas. Que estas actividades buscan asegurar que las transacciones comerciales no carezcan de información tanto del originador como del beneficiario. Esto va a ayudar a que se minimice el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo al generar los registros de forma de transacciones y con la bitácora que se vaya manejando. 3, la dependencia, controles y grupos financieros. Cuando hablamos de una dependencia, nos indica que podemos solicitar que se realice la debida diligencia a través de un tercero y no directamente la entidad bancaria. Este tipo de dependencia de terceros no restará la responsabilidad de la institución bancaria ante el requerimiento de la información. Cuando una institución bancaria cuente con sucursales o filiales extranjeras, deberá asegurarse que éstas también aplican las medidas contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. 4, el reporte de operaciones sospechosas. Un reporte de operaciones sospechosas nace por las operaciones inusuales que pueda presentar un cliente. Este reporte se trasladará a la unidad de inteligencia financiera, que en el caso de Guatemala es la Intendencia de Verificación Especial, y esta realizará las investigaciones correspondientes para determinar si es o no una transacción sospechosa. 5, actividades y profesiones no financieras designadas. También debemos realizar la debida diligencia del cliente por actividades y profesiones no financieras designadas, y entre estas podemos considerar
la de los casinos, agentes mobiliarios, abogados, notarios, profesionales jurídicos independientes y contadores. Esto se deberá realizar cuando ellos realicen transacciones para sus clientes en los que deban de realizar compras, ventas, administración de dinero o valores. En Guatemala también se crearon medidas temporales derivadas del COVID. Estas disposiciones fueron emitidas por la Junta Monetaria y estas modifican temporalmente algunas de las políticas o disposiciones relacionadas con activos crediticios aplicables a entidades sujetas a vigilancia e inspección por la Superintendencia de Bancos que otorgan financiamiento. Dentro de las resoluciones tenemos la resolución 32-2020, que fueron las medidas temporales especiales para atender la coyuntura derivada de la pandemia denominada COVID-19. La resolución 37-2020, medidas temporales para el registro en resultados de los intereses y otros productos devengados no percibidos. Resolución 55-2020, la flexibilización temporal del cómputo del encaje bancario. Resolución 84-2020, medidas especiales para la evaluación de activos crediticios deudores empresariales mayores. Resolución 149-2020, disposiciones transitorias por la finalización de las medidas temporales especiales. Y la resolución 48-2021, medida temporal especial derivada de la pandemia denominada COVID-19 relacionada con la autorización del saldo disponible de la cuenta 503104, reserva para eventualidades. Gracias. Nuestra siguiente expositora, licenciada Gabriela Yasmín Sánchez Noriega, sus estudios académicos como contador público de auditor, egresada de la Universidad Mariano Gálvez, maestría en estándares internacionales de contabilidad y auditoría con especialidad en cumplimiento fiscal empresarial de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Su trayectoria con más de 6 años de experiencia en el área contable fiscal. Tema de exponer respuestas y medidas para combatir el lavado de dinero ante el COVID-19. Muchas gracias, José Domingo. Bueno, pues buenas noches a todos. La pandemia del COVID-19 ha llevado a desafíos mundiales sin precedentes, sufrimiento humano y perturbaciones económicas, lo cual llevó a identificar desafíos, buenas prácticas y respuestas de políticas a las nuevas amenazas y vulnerabilidades del lavado de dinero, así también el financiamiento del terrorismo que surgieron de la crisis del COVID-19. Por lo que se estableció una variedad de acciones que las jurisdicciones tomaron en respuesta a estos desafíos, desde enfrentar nuevos riesgos o la capacidad operativa reducida hasta facilitar actividades de caridad, estímulo económico y fiscal y además de paquetes de ayuda financiera. En la diapositiva que estamos observando ahora, pues vemos las respuestas tomadas por las autoridades, las cuales son, número 1, tenemos una coordinación a nivel nacional para evaluar el impacto del COVID-19 en los riesgos y sistemas antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, para desarrollar respuestas y comprometerse con el sector privado. Los supervisores y las unidades de inteligencia financiera trabajaron juntos para identificar, monitorear y comunicar el cambiante panorama de riesgos y brindar orientación al sector privado, además de garantizar la priorización adecuada de las medidas para abordar la posible actividad ilícita relacionada con COVID-19 y su impacto. Número 2, fortalecimiento de la comunicación con el sector privado. Esto se logra mediante la participación proactiva en la aplicación de sus medidas y trabajar de manera constructiva con ellos para minimizar el impacto potencial.
Los supervisores y las unidades de inteligencia financiera proporcionaron a los sujetos obligados un punto de contacto donde enfrentaron serias dificultades para cumplir con los requisitos reglamentarios y exigieron que mantengan registros relevantes y desarrollo de un plan para eliminar el retraso a medida que la situación mejore. Como número 3, tenemos la respuesta de fomentar el uso completo de un enfoque de DDC, que significa diligencia del cliente, basado en el riesgo y abordar cuestiones prácticas. Acá me refiero a que algunos supervisores se comunicaron con los sujetos obligados acerca de la importancia de continuar brindando servicios financieros esenciales y al mismo tiempo limitar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, mediante el uso de la gama completa de herramientas a su disposición. Como cuarta respuesta tenemos alentar las opciones de pago electrónico y digital. Y en esta respuesta todos estamos más relacionados, ya que en términos más generales, los supervisores alentaron el uso completo de los canales electrónicos y digitales para continuar con los servicios de pago mientras se mantiene el distanciamiento social. Algunos ejemplos que les puedo dar, pues puede incluir el aumentar los límites sin contacto, aumentar los límites de compra en los puntos de venta, aumentar los límites máximos para billeteras electrónicas y reducir los cargos por transferencias de dinero nacionales entre bancos para alentar el uso de métodos de pago sin contacto para reducir la propagación del virus. Como quinta respuesta tenemos llevar a cabo una supervisión para evitar el lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo que sea pragmática y basada en el riesgo. Acá me refiero a que los supervisores continúan monitoreando los planes de continuidad del negocio implementados y operados por las instituciones financieras para garantizar sus operaciones sólidas, incluida la implementación de medidas anti-lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo. Y como sexta respuesta, les puedo mencionar la comprensión de los nuevos riesgos y adaptar las respuestas operativas. Acá pues las autoridades trabajaron con socios relevantes a nivel nacional e internacional para comprender, monitorear el entorno de riesgo en evolución. Así también les puedo mencionar otras respuestas que no están en la diapositiva, pero que son muy importantes mencionar, y es la aclaración de los requisitos anti-lavado de dinero y contra financiamiento del terrorismo en el contexto de las medidas de la ayuda económica. Y acá pues los países que reciben estímulos económicos por parte de organizaciones internacionales como el FMI recibieron orientación adicional para implementar las medidas específicas y garantizar que esos fondos no se desvíen para otros fines, como por ejemplo corrupción o lavado de dinero. Todos los países deben guiar a los sujetos obligados a permanecer vigilantes para detectar transacciones financieras sospechosas, particularmente en el contexto de los flujos transfronterizos de países que reciben fondos de emergencia relacionados con COVID-19, de organizaciones internacionales y otros donantes. Y como última respuesta tenemos un monitoreo el impacto del COVID-19 en el sector privado. Y acá pues las unidades de inteligencia financiera y los supervisores deben continuar monitoreando el impacto en los sujetos obligados a medida que continúa la situación del COVID-19. Y acá pues la interrupción económica prolongada puede obligar a algunos sujetos obligados a cerrar. Y pues los cierres desordenados pueden dejar vulnerabilidades significativas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. En la diapositiva que ahora estamos viendo, logramos observar el COVID-19 y medidas para combatir el financiamiento ilícito. Y acá pues tenemos 4 medidas, las cuales son vigilar continuamente por fraudes y delitos financieros, también emplear una guía sobre identificación digital para la aplicación de la incorporación digital y debida diligencia simplificada, también aplicar las mejores prácticas para prevenir el abuso de las organizaciones sin fines de lucro. Y por último, tenemos mantener comunicación continua con autoridades reguladoras, supervisoras, unidades de inteligencia financiera y de orden público. Muchas gracias.
Nuestra siguiente expositora, licenciada Ruth Abigail Morales García, con estudios académicos de Contaduría Pública y Auditoría, y maestría en estándares internacionales de contabilidad y auditoría con especialidad en cumplimiento fiscal empresarial de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Tema a exponer: normativa aplicable a la prevención del lavado de dinero. Buenas noches. En relación a la normativa internacional, encontramos las 40 recomendaciones del GAFI. Específicamente, la recomendación número 3 aplica el delito de lavado de activos. Esta recomendación nos indica que los países deben tipificar el lavado de activos en base a la Convención de Viena y la Convención de Palermo. Esto se refiere que el delito se debe clasificar en tipos o clases. También menciona que los países deben aplicar el delito de lavado de activos a todos los delitos graves, con la finalidad de incluir la mayor gama posible de delitos determinantes. Esto quiere decir que estos delitos determinantes se pueden describir mediante una referencia a todos los delitos o a un umbral, ya sea a una categoría de delitos graves o a la sanción de privación de libertad que aplique para ese delito determinante. Asimismo, que los países se aseguren que el delito se pruebe a partir de circunstancias objetivas, de hecho, y ser aplicado a personas naturales y personas jurídicas con penas y sanciones. Esta recomendación también requiere que se establezcan delitos auxiliares para el delito de lavado de activos, incluyendo la participación en, asociación con o conspiración para cometer, intentar, ayudar y cooperar, facilitar y asesorar la comisión de este delito. También tenemos la recomendación número 1, que trata sobre la evaluación de riesgos y la aplicación de un enfoque basado en riesgos. Esta recomendación obliga a los países, aplicando el denominado enfoque basado en riesgo, a adoptar medidas y ejecutar acciones efectivas con el objeto de mitigar los riesgos de lavado de dinero. Esto significa que los países, las autoridades competentes y las actividades y profesiones no financieras designadas deben identificar, evaluar y comprender los riesgos de lavado de dinero a los que están expuestos y tomar las medidas de forma eficaz y eficiente para mitigar y gestionar el riesgo. En cuanto a la normativa nacional, en Guatemala rige la Ley contra el lavado de dinero u otros activos, decreto número 67 de 2001. La presente ley tiene por objeto prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero u otros activos procedentes de la comisión de cualquier delito y establece las normas que para este efecto deben observar las personas obligadas y las autoridades competentes. También tenemos el reglamento de la Ley contra el lavado de dinero u otros activos. Este tiene por objeto desarrollar los preceptos establecidos en la ley anteriormente mencionada. Es importante mencionar que actualmente se encuentra la iniciativa de ley 5.820, prevención y represión del lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo, que fue presentada al organismo ejecutivo al Congreso de la República el 7 de agosto del año 2020. Esta ley busca llenar los requisitos para estar a nivel mundial y pretende ser una ley clara y concisa que permita controles medibles para fiscalizar las malas prácticas del sistema financiero y también se preocupa por el riesgo que puedan correr los pequeños empresarios. Las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de la ley de lavado de dinero en Guatemala son la Intendencia de Verificación Especial. Esta es la institución encargada de velar por el cumplimiento de la ley y de su reglamento. La Intendencia forma parte de la estructura orgánica de la Superintendencia de Bancos y el Superintendente de Bancos es la autoridad superior. Quien va a estar a cargo de la Intendencia es el Intendente de Verificación Especial y las funciones realizadas por esta institución son estrictamente administrativas. El Ministerio Público estará a cargo de la investigación penal mediante la Fiscalía contra el lavado de dinero u otros activos. En este caso, si la Intendencia de Verificación Especial tiene indicios de la comisión de un delito relacionado al lavado de dinero, debe presentar la denuncia a la Fiscalía correspondiente en el Ministerio Público y aportar los medios probatorios que sean de su conocimiento u obren en su poder, así como prestar la asistencia en análisis de información
y coadyuvar con la investigación de los actos y delitos de lavado de dinero. El delito de lavado de dinero. En Guatemala comete el delito de lavado de dinero u otros activos quien por sí o por interpósita persona invierta, convierta o transfiera y realice cualquier transacción financiera con bienes o dinero. También aquella persona que adquiera, o sea, administre, tenga o utilice bienes en dinero. Y también aquella persona que oculte o impida el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de bienes o de dinero o de derechos relativos a tales bienes o de dinero, sabiendo o que por razón del cargo que tenga, el empleo, oficio o profesión que esté obligado a saber que los mismos son productos de la comisión de este delito. La importancia de conocer según ley qué es el delito de lavado de dinero es prevenir caer en acciones o actividades que puedan asociarnos al mismo. En relación a las personas obligadas. La ley de lavado de dinero y su reglamento establecen que estas personas deben enviar sus datos generales en formularios diseñados por la Intendencia de Verificación Especial, así como adoptar, desarrollar y ejecutar programas, normas, procedimientos y controles internos idóneos para evitar el uso indebido de sus servicios y productos en actividades de lavado de dinero. También el reglamento en el artículo 5 nos establece que de conformidad con el volumen de operaciones y atendiendo a la naturaleza de sus actividades, las personas obligadas se subdividen en dos grupos. El grupo A considera personas obligadas al Banco de Guatemala, los bancos del sistema, las sociedades financieras, las casas de cambio y emisores y operadores de tarjeta de crédito, entre otros. El grupo número B considera personas obligadas a las compañías de seguros y fianzas, también entidades que se dediquen a facturaje, los almacenes generales de depósito, las personas individuales que realicen actividades de promoción inmobiliaria y los contadores públicos y auditores, entre otros. En relación a las penas aplicables, la ley nos establece que estas penas se aplican a personas individuales y a las personas jurídicas. En relación a personas individuales, las penas son la prisión inconmutable de 6 a 20 años, también una multa igual al valor de dinero o bienes objeto del delito, el comiso, la pérdida o destrucción de los objetos provenientes del delito o de los instrumentos que fueron utilizados para cometerlos, el pago de costos y gastos judiciales, la publicación de la sentencia y la expulsión del territorio nacional una vez cumplidas estas penas en el caso de que sea una persona extranjera. También la ley nos habla que quienes sean hallados de participar en la proposición o conspiración para cometer este delito, así como su tentativa, van a ser sancionados con la misma pena de prisión para el delito consumado, rebajado en una tercera parte y demás penas accesorias. Si el delito es cometido por quien desempeñe un cargo popular, un funcionario o empleado público o algún empleado de la Intendencia de Verificación Especial con ocasión del ejercicio de su cargo, se le va a sancionar con una pena correspondiente aumentada en una tercera parte y demás penas accesorias. En relación a las personas jurídicas, además de la responsabilidad penal que van a tener los propietarios, los directores, los gerentes, administradores, funcionarios, empleados o representantes legales, tendrán una multa que rondará de los $10,000 a los $625,000 de los Estados Unidos. En caso de reincidencia, se va a ordenar la cancelación de su personalidad jurídica en forma definitiva, el pago de costos y gastos judiciales y la publicación de la sentencia. Muchas gracias. A continuación tendremos la participación de la licenciada Brandi Arela Pérez Hernández con las conclusiones objeto del presente seminario. Durante su disertación solicitamos que si tienen alguna inquietud o preguntas nos las hagan llegar a nuestro chat para dar respuesta en el siguiente bloque. Gracias. Llegamos a la conclusión que durante las crisis originadas por la pandemia de COVID-19 aumentaron los altos índices de pobreza, desempleo y escasez, dando como resultado que muchas personas emigraran de sus países.
Esto se convirtió en la tierra fértil para el lavado de dinero, aprovechando la necesidad ocasionada por esta crisis. A esto se suma que muchas personas, debido al encierro y la crisis, cayeran en el uso y abuso de drogas y estupefacientes, ocasionando delitos como el narcotráfico, trata de personas y el tráfico ilícito de armas. Ante esta situación que representa la pandemia COVID-19, se deben tomar medidas a fin de mitigar en lo posible el impacto de este fenómeno en la población. En este esfuerzo necesario surge la posibilidad de que algunas medidas o controles encaminados a la prevención y combate al lavado de dinero se hayan visto afectados y por lo tanto surjan posibles amenazas y o vulnerabilidades en los sistemas antilavados de activos implementados por las distintas jurisdicciones en el mundo. Entonces, ¿qué nos queda? Conocer e implementar la normativa internacional y nacional que permita a las personas individuales y jurídicas prevenir en actividades relacionadas al lavado de dinero, para evitar de esta manera tener consecuencias penales, económicas y morales. Gracias. Como siguiente punto, daremos un espacio en el cual se dará respuesta a las primeras 3 preguntas que nos fueron enviadas a nuestro chat. Estamos en este momento recibiendo sus preguntas y agradecemos por su participación a las mismas, por lo cual daremos lectura a la primera pregunta, que a continuación dice de la siguiente manera. Buenas noches. ¿Podrían ampliarme algo sobre la aprobación del proyecto de ley 5820? Para eso, tenemos a continuación la respuesta de la licenciada Gabriela Sánchez. Buenas noches. En este caso, aplicable a esta iniciativa de este proyecto, actualmente todavía se encuentra en trámite de aprobación, pero todo indica que sí va a ser aprobado. En este caso, esta ley es muy necesaria porque actualmente la ley con la que cuenta Guatemala pues no se encuentra a los estándares internacionales que tenemos, que son los del GAFI, que se encuentran en las 40 recomendaciones. Entonces, esta propuesta que se presentó por el organismo ejecutivo al Congreso de la República, la verdad sí es muy necesaria porque su estructura y los argumentos y las definiciones que utilizan pues ya se encuentran ajustadas a estándares internacionales y podríamos cumplir de una mejor manera la prevención de este delito. Muchas gracias, licenciada Ruth Abigail Morales. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Dice, ¿a quiénes se les considera beneficiarios finales? Buenas noches. Para poder darle respuesta a esta pregunta, en esta semana justamente se dio la publicación por parte de las entidades bancarias de Guatemala que se debe llenar un certificado de beneficiarios finales. El beneficiario final es la persona que tiene control o toma decisiones en entidades mercantiles constituidas legalmente en Guatemala. Por tanto, como bien pudimos a desarrollar en nuestra exposición,
Una de las recomendaciones para la prevención del lavado de dinero es pues conocer al beneficiario final. Entonces, las entidades financieras buscan tener la seguridad de que conocen al beneficiario final a través de estos certificados para que las sociedades con las que tengan relaciones comerciales estén lo suficientemente seguros de que no podrán tener un riesgo de delito de lavado de dinero. Gracias. La siguiente pregunta, a la cual le daremos opción de respuesta, es: dentro de la historia del lavado de dinero, vemos la evolución, cómo ha afectado a la humanidad a través del tiempo. Si pudieran explicar un poco más sobre paraísos fiscales, de dónde llega el dinero y si no hay algún control que se pudiera colocar para evitar el crecimiento de dichos paraísos fiscales. La licenciada Erika nos hará el favor de dar la respuesta. Muchas gracias. Bueno, pues dentro de los paraísos fiscales sabemos que hay muchos países, ¿verdad?, que están declarados como tal, dentro de los cuales, aunque existan regulaciones para poder funcionar, sus leyes son flexibles, por lo cual se ha catalogado como paraísos fiscales. Entre esos tenemos algunas islas, países, por ejemplo, como Panamá, que también se considera. De hecho, en este año recientemente se habló de los Pandora Papers, ¿verdad? Donde se ocultaron grandes cantidades de dinero provenientes, pues, de muchas personalidades del mundo. Esto se cataloga como paraísos fiscales porque no tienen las regulaciones correspondientes, pero más bien porque evaden, ¿verdad?, de alguna manera los controles tributarios de sus respectivos países, y para poder depositar en estos lugares dineros precisamente para ser lavados, o dineros también para ocultarlos de ser utilizados para pagar impuestos en sus respectivos países. Esa es realmente la finalidad de un paraíso fiscal: el poder evadir los controles fiscales de sus propios países y poder depositar en estos lugares los dineros para evitar el pago de impuestos. Dice, si hay algún control que se pudiera colocar para evitar el crecimiento de dichos paraísos fiscales. Bueno, cada país es responsable de poder aplicar los controles, pero se da un fenómeno en el cual, aunque los países tengan los respectivos controles, ¿verdad?, siempre van a existir situaciones adversas que van a aprovecharse para poder evadir impuestos. Como les mencionaba, el caso más reciente de Pandora Papers, donde muchos presidentes, artistas, personalidades utilizaban cuentas ficticias, empresas, ¿verdad?, de papel para poder evadir. Entonces es importante. Yo creo que una de las cuestiones más importantes para evitar tanto la defraudación tributaria como el lavado de dinero es la conciencia social, ¿verdad?, y las medidas preventivas, y esperamos poder colaborar con ese punto. Gracias. Continuaremos con la siguiente y última pregunta. Nos preguntan: buenas noches, ¿cuáles son los delitos más frecuentes utilizados para el lavado de dinero? Habrá la respuesta la licenciada Gaby Sánchez. Muchísimas gracias. Pues bueno, según el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana, GAFILAT, los principales delitos de lavado de dinero pues son el narcotráfico, el traslado fronterizo de dinero ilícito, el contrabando, las extorsiones y por último la corrupción.
Para finalizar nuestra presentación de nuestro seminario, la prevención de lavado de dinero ante el COVID-19, tendremos a cargo a la licenciada Erika Magalí Alvarado Salazar, palabras de agradecimiento. Bueno, pues estamos realmente agradecidos con cada uno de ustedes por haberse hecho presentes en este seminario virtual en el cual se ha expuesto un tema realmente importante para la sociedad guatemalteca. Queremos agradecer al licenciado José Domingo Díaz por su participación especial en este webinar y el apoyo brindado en este acontecimiento. Asimismo, también al licenciado Máster Magíster Gustavo Godoy por toda la base que nos ha brindado para poder llevar a cabo este evento. Y también a cada uno de ustedes por haberse hecho presentes, sin el cual este webinar no tendría sentido. Agradecemos también el estar acá con nosotros y lo más importante es el haber llevado algo de nuestro conocimiento, un grano de arena para evitar el delito de el lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.